¿Sí, no? ¿Ha salido? Lo que pasa es que como había disturbios con el audio, ya ahorita sí, ya listo. Voy a poner a Ya se presentación. inició la grabación. Gracias, chicos, voy a poner. Ay, Dios mío. Ya. Entonces vamos a empezar la clase. ¿Me escuchan, no? ¿Aló? Sí, doctora, se le escucha. Ya, perfecto. Vamos a empezar la clase de los síndromes reumatológicos autoinmunes. Esta pequeña clase en realidad es recordar un poco lo que hemos visto en semiología y agregando algunos conceptos nuevos. Debemos recordar que existen características comunes dentro de las enfermedades del tejido conectivo. La siguiente lámina. Vamos a encontrar que existe como características comunes etiología desconocida en casi todas estas enfermedades, multifactorial, donde vamos a encontrar factores genéticos, hormonales, ambientales, etcétera, que condicionan la presencia de una enfermedad. Estas son enfermedades inflamatorias crónicas, autoinmunes, es decir, que son enfermedades que van a estar durante toda la vida en el paciente, ¿no? Diferente pues a una fiebre tifoidea, a una brucela, donde ustedes lo diagnostican, le dan un tratamiento y acabó todo el problema. Pero acá no, acá el tratamiento va a ser en realidad de una forma muy continua y frecuente. Y algo importante es que vamos a verlo más en patología, estas patologías en personas mujeres, en sexo femenino. Luego, la siguiente lámina, vamos a ver que tienen una evolución variable. Muchas tienen signos y síntomas semejantes, por ejemplo, pacientes que tienen malestar general, cansancio, fatiga, baja de peso, fiebre. Entonces son síntomas que podemos verlos en diferentes patologías, ¿no? De repente en el cáncer, en una infección y en las enfermedades del tejido conectivo. Entonces hay mucha similitud. Compromiso sistémico, vamos a ver órganos importantes, corazón, pulmón, riñón, que van a estar presentes y de acuerdo a eso ya nosotros vamos ubicándonos dentro de una patología específica. Asociación familiar, de repente la abuela, la tía abuela que tiene artritis, que tiene lupus, etcétera, y nuestro paciente que viene con una enfermedad muy parecida. Y algo que es muy frecuente, y lo van a ver en los casos clínicos, la concomitancia de enfermedades autoinmunes. Es decir, que es un paciente que tiene una patología, por decir, una artritis reumatoide, pero ya tiene un antecedente de un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, una diabetes mellitus, ¿no? Y se agrega esta patología de la artritis. Entonces, vamos a apreciar que vamos a tener pacientes con diferentes enfermedades a la vez y hay que identificarlas. La siguiente. Vamos a encontrar que existen muchas influencias, muchos elementos en juego para la presencia de estas enfermedades. Entonces, esta etiopatogenia es multifactorial. Puede estar asociado a la dieta, a los alimentos que consumen, al cigarrillo, al consumo de alcohol, de tabaco, metales, vitamina D, infecciones, sustancias tóxicas, ¿no? Etcétera. Existe una predisposición genética, de todas maneras tiene que haber un huésped que está predispuesto a desarrollar esa enfermedad y vamos a encontrar una pérdida de tolerancia, un desarrollo de autoanticuerpos y un daño tisular dando una serie de síntomas en diferentes órganos o sistemas, ¿no? Entonces esas son las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a encontrar dentro de todo este proceso cuando el paciente viene a la consulta al hospital. Bien. La etiopatogenia que es multifactorial, autoinmune, genéticas, virales, ambientales, hormonales, psicológicas. Autoinmunidad y genes, la probabilidad de desarrollar autoinmunidad y la severidad está en función de la carga genética. Podemos tener aquí 5 pacientes con artritis reumatoide y cada uno va a tener un curso diferente y una agresividad y un pronóstico totalmente diferente en cada uno de estos pacientes. Va a determinar mucho la carga genética. Las enfermedades autoinmunes son poligénicas, involucran múltiples defectos genéticos.
Y a mayor número de locus comprometidos, mayor penetrancia de la enfermedad, mayor severidad, agresividad y mal pronóstico, ¿no? La siguiente. Pasamos hasta a la siguiente, que es autoinmunidad y presencia de autoanticuerpos. Algo que es muy importante recalcar, y probablemente si es que han llevado o van a llevar un curso de laboratorio, van a encontrar que de la mano, así como para nosotros es importante la clínica, todos los signos y síntomas que ustedes han estudiado en estas patologías reumatológicas, es muy importante tener un buen laboratorio inmunológico, porque muchos de estos anticuerpos están relacionados con alguna clínica en especial y con una enfermedad reumatológica específica. Entonces, vamos a encontrar que el laboratorio de inmunología, la siguiente lámina, por favor, vamos a encontrar, por ejemplo, el test de látex. Vamos a encontrar los anticuerpos anticitrullinados, que están muy relacionados a la artritis reumatoide, ¿no? Su presencia, su titulación, nos va a indicar un diagnóstico, un pronóstico. De igual forma, los anticuerpos antinucleares, que nos van a dar un título, una imagen o un patrón, o los anticuerpos anti-DNA doble cadena, nos estarían asociando a una enfermedad como es el lupus eritematoso sistémico. La lámina anterior, por favor. Los anticuerpos extractables del núcleo. Por ejemplo, vamos a encontrar varios anticuerpos, anti-Ro, anti-La, que está asociado con las enfermedades del síndrome de Sjögren. El anti-RNP, asociado con la enfermedad mixta del tejido conectivo, y los anticuerpos anti-SMIT, que están muy involucrados con el lupus eritematoso sistémico. Los anticuerpos anti-CL70, donde tenemos el anticentrómero, las antisintetasas, que lo vamos a encontrar en enfermedades llamadas esclerosis sistémica progresiva, ¿no? En la cual hay un compromiso de la piel, un compromiso vascular, con el famoso fenómeno de Raynaud, que presentan este tipo de enfermedades. El C3, C4 y CH50, que son el complemento, que generalmente se consume, disminuye, cuando hay un compromiso renal. Por ejemplo, en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, ¿no? O en los pacientes con vasculitis. Los anticuerpos anticentrómero, los ANCA, van a estar asociados con las vasculitis. Ahí vamos a encontrar el perinuclear, el P-ANCA y el C-ANCA, muy relacionado con las vasculitis, que son una gama amplia de patologías donde hay un compromiso de vasos pequeños, grandes o medianos. Los anticuerpos anticardiolipina y anticoagulante lúpico, asociado al síndrome antifosfolipídico, en lo cual vamos a ver en pacientes que tienen pérdidas a repetición, abortos a repetición, trombosis, ¿no? Por decir, de miembros inferiores, y que está muy relacionado a los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Entonces, cada vez que ustedes sospechen una patología reumatológica con los signos, síntomas, con la clínica, ya le van a agregar, ya no solamente la parte semiológica, sino le van a agregar las pruebas de ayuda al diagnóstico. Y dentro de ellas, en nuestro capítulo, vamos a utilizar muchas pruebas de laboratorio, y son los anticuerpos que en este curso vamos a tener que familiarizarnos con cada uno. Sí. Doctora, una pregunta. ¿Podría repetir otra vez que estaba diciendo de los síndromes de ROLA, RNP, SM y los de anticentrómeros? Esas dos linietas, ¿podría repetir, por favor? Cuando hablamos de los anticuerpos extractables del núcleo, tenemos ahí el anti-Ro y el anti-La, que están asociados con el síndrome de Sjögren, que vale decir es el ojo seco, la boca seca, que puede ser primario o secundario. Secundario cuando está relacionado a las enfermedades del tejido conectivo, como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, etc. Los anticuerpos anti-RNP, que están asociados a la enfermedad mixta del tejido conectivo, y el anti-SMIT, que está relacionado con el lupus eritematoso sistémico. Los siguientes anticuerpos, el anti-SCL70, el anticentrómero y las antisintetasas,
Lo vamos a desarrollar en la clase de esclerosis sistémica progresiva. Si se acordarán, había una lámina muy importante en la semiología del aparato locomotor, que era el paciente con esclerosis sistémica que tenía la carita como boquita de ratón, ¿no? Que había perdido todas las líneas en la frente, tenía pérdida de las líneas en los dedos de la mano, con esclerodactilia y esclerodermia. Entonces, en este grupo de pacientes, nosotros solicitaremos estos anticuerpos y lo vamos a relacionar con esta patología. Luego C3, C4 y CH50, que la disminución de estos complementos nos asocian a alguna patología reumatológica, sobre todo a lupus o algún grupo de vasculitis, en donde existe un compromiso renal. El ANCA, que también, sí. ¿Y el PCR por qué no lo encontramos en esta PPT? No. El PCR es un marcador de inflamación. Tanto la velocidad de cementación y la proteína C reactiva nos indican inflamación, pero son inespecíficos, no nos determina ninguna enfermedad definida. En cambio, la relación de estos anticuerpos, este laboratorio inmunológico, la presencia de alguno de estos anticuerpos nos relacionan con alguna enfermedad. En cambio, la velocidad de cementación y proteína C reactiva, cuando están elevados, nos indican solamente inflamación. Puede estar presente en cualquiera de las patologías, en artritis reumatoide, en lupus eritematoso sistémico, en una vasculitis, pueden estar elevados porque hay un cuadro inflamatorio de fondo importante. Pero no nos marca un diagnóstico. Entonces, estos anticuerpos sí nos ayudan para ir definiendo alguna enfermedad. Pero ojo, este laboratorio inmunológico nos va a servir siempre y cuando tengamos las manifestaciones clínicas. Puede que yo tenga un paciente que tiene un factor reumatoideo positivo, un test de látex positivo 1/20, y no tiene artritis, no tiene dolor, no tiene rigidez matutina, no tiene dolor nocturno, nada, solamente un test de látex positivo. No reúne los criterios, no tiene en realidad artritis reumatoide. Entonces, así de aislado, este laboratorio no nos va a ayudar. Va a ser en conjunto con las manifestaciones clínicas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más con esta lámina? Esto lo van a trabajar bastante cuando desarrollen los casos clínicos, cuando planteen el diagnóstico o diagnóstico diferencial y comienzan a plantear el plan de trabajo. Entonces ahí van a tener que pedir los anticuerpos según cada patología, ¿no? Que se está planteando en el diagnóstico. Bien, los autoanticuerpos pueden ser nucleares, pueden ser citoplasmáticos, pueden estar en la superficie celular, pueden ser proteínas séricas, etc. La siguiente lámina. Este laboratorio inmunológico con la evaluación de los autoanticuerpos nos sirven de diagnóstico, nos sirven para ver la actividad de la enfermedad, nos sirven para determinar cuál es el órgano afectado y para el pronóstico. Pero esta interpretación de estos datos de laboratorio inmunológicos nos van a servir siempre y cuando esté dentro de un contexto clínico. Es decir, un paciente pues que tenga, por ejemplo, que tenga artritis, que tenga rash malar, que tenga edema de miembros inferiores, ¿no? Que tenga alteraciones de sensibilidad, etc. O sea, dentro de un marco clínico determinado se une estos anticuerpos, entonces nosotros recién vamos a poder decir, pues probablemente este paciente tenga tal enfermedad. Recuerden que esta es una clase general. Luego lo vamos a ver en cada patología, ya cada marcador con la enfermedad y sus manifestaciones clínicas, ¿no? Ahí ya unimos el concepto. Un poco de la clínica. ¿Cuáles son las manifestaciones generales? Que son muy sensibles, ¿no? La astenia, la dinamia, adenomegalia, esplenomegalia, hepatomegalia, cambios ponderales, baja de peso, fiebre, ¿no? Entonces, síntomas muy generales dentro de algunos síntomas ya más específicos.
¿Cuáles serían las manifestaciones musculoesqueléticas ya primordiales, ¿no? Que tenga artralgias, dolor de las articulaciones, que puede ser periférico, si es que le duelen los nudillos de la mano, las interfállicas proximales, interfállicas distales, metacarpofalángicas, los carpos, etc. Si hay inflamación que se asocia a este dolor, entonces ya estaríamos hablando de artritis, ¿no? Que puede ser monoartritis si es una articulación, puede ser oligoartritis si son 2, 3 articulaciones, o puede ser poliartritis si son más de 4 articulaciones afectadas a nivel periférico, ya sea en miembros superiores, en miembros inferiores, dedos de mano, dedos de pies, rodillas, tobillos, hombro, codo, etc. Debemos de valorar si a esto hay cambios, hay deformación, ¿no? Si veo una desviación cubital, si veo los dedos en cuello de cisne, si pido una radiografía y encuentro erosiones, probablemente ese es un paciente que tiene una artritis reumatoide. Si no hay erosiones, de repente no tiene artritis, tal vez sea no una artritis reumatoide, sino de repente un lupus eritematoso sistémico, que no es deformante. Si hay mialgias, dolores musculares, si hay debilidad muscular, determinar mediante el test muscular si hay una disminución importante que no le permite realizar sus actividades, ¿no? Entonces, ya estamos encontrando, dentro de todos estos síntomas generales, cansancio, malestar general, baja de peso, etcétera, ya encontramos manifestaciones musculoesqueléticas específicas. Y tengo que determinar, ¿es artralgia? ¿Hay artritis? ¿Hay mialgia? ¿Hay un compromiso articular que es periférico? Articulaciones de manos, de pies, hombros, codos. O de repente no hay ninguna manifestación en ese nivel, sino que el compromiso es axial. Es decir, que el paciente no tiene dolor en manos ni en pies, sino que tiene dolor a nivel de sus articulaciones de columna. Columna lumbar, columna dorsal, columna cervical, o de repente las articulaciones sacroiliacas. Entonces, todo eso yo tengo que determinarlo para luego ya ir acercándome a un diagnóstico probable. Y así, bueno, podemos tener estas manos que se las presentábamos en el curso de semiología, ¿no? Con bastante frecuencia, en la cual ustedes encontraban, pues, los dedos con la desviación cubital, la prominencia de las metacarpofalángicas, la prominencia de las muñecas, ¿no? Entonces, ya en una radiografía encontrábamos las luxaciones, inclusive las erosiones típicas de un paciente con artritis reumatoide. Entonces, en este curso vamos a ya valorar todo, ya no solamente la semiología, sino que vamos a agregar nuestros datos de laboratorio, nuestros datos radiológicos, y con todo ello vamos a llegar a un diagnóstico. Pero ¿en qué nos vamos a basar? ¿Cuáles van a ser nuestros parámetros, nuestra medida para llegar al diagnóstico? Nuestros famosos criterios de clasificación, que ahora en adelante van a tener que aprender. Vamos a tener criterios de clasificación en artritis reumatoide, en lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica progresiva y así. En cada una de las patologías que vamos a ir relatando en cada una de las clases que ustedes van a desarrollar, siempre vamos a decir criterios de clasificación, ¿no? Y en esos criterios van a haber datos clínicos, datos semiológicos, datos radiológicos, datos laboratoriales. Y generalmente cada uno de estos tiene un punto, una puntuación. Vamos sumando más de tal puntaje, este paciente probablemente tiene artritis reumatoide, este paciente probablemente tenga lupus eritematoso sistémico. Entonces, esos son los famosos criterios de clasificación que han sido evaluados durante muchos años y vamos a ver que en algunas patologías tenemos varios criterios de clasificación a través de los años y que probablemente de acá para adelante también cambien, pero basado siempre en evaluar muchos pacientes con una patología definida y viendo cuáles son esos síntomas, datos de laboratorio radiológicos más frecuentes en cada uno de estos pacientes para luego ponerle un puntaje y llegar a un diagnóstico definido, ¿no? Entonces, eso vamos a trabajar mucho aquí en este capítulo cuando también llevemos las prácticas, donde vamos a aplicar los conceptos teóricos y los criterios de clasificación para el diagnóstico.
Ahora, no solamente tenemos, ya que son enfermedades sistémicas, no solamente vamos a tener un compromiso del aparato musculoesquelético, sino que también van a haber compromisos, por ejemplo, a nivel del aparato respiratorio. Hemos visto que los pacientes presentaban, por decir, derrame pleural, tenían disnea, dolor de pecho, tos, etcétera, ¿no? Inclusive algunas infecciones a repetición. Entonces, esto vamos a poder evaluar. Seguimos, manifestaciones digestivas. Puede haber gastritis, hepatomegalia, hepatitis crónica activa, cirrosis biliar, pancreatitis aguda, síndrome de mala absorción, ¿no? Entonces, va a haber también compromisos a nivel digestivos que a veces pueden ser por los fármacos que damos o por la misma enfermedad que tiene esta sintomatología. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, van a ver que estos pacientes pueden desarrollar pancreatitis, ¿no? Seguimos. Compromiso hematológico. Muy importante, cada vez que ustedes tengan un paciente con una patología definida, siempre pidan un hemograma, nunca lo dejen pasar, porque el hemograma nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, dentro de las patologías reumatológicas, la anemia, la leucopenia, la trombocitopenia, los fenómenos trombóticos, nosotros lo vamos a encontrar mucho en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, en los cuales tienen disminución de todas estas líneas, vienen amarillos, pálidos, con moretones por todos lados del cuerpo y a veces con un fenómeno trombótico, una pierna muy hinchada, muy aumentada de volumen cuando se asocia a alguna trombosis, ¿no? O de repente asociado a un síndrome antifosfolipídico. Entonces, estos pacientes van a presentar ese tipo de manifestaciones. Vamos a ver en la siguiente clase, en artritis reumatoide, que el hemograma ya es diferente. Ahí, al contrario, no se bajan estos valores hematológicos, sino más bien suben. Hay una leucocitosis, una trombocitosis cuando está muy activa la artritis. Entonces, el hemograma nos ayuda muchísimo. Siempre solicitar el hemograma. Manifestaciones cardiológicas. De igual forma, puede haber un derrame pericárdico, puede haber miocarditis, endocarditis, hipertensión arterial. Manifestaciones neurológicas. Frecuente. Neuropatías periféricas, sensitivos motoras. Por ejemplo, en artritis reumatoide veíamos mucho parestesias en miembros superiores, en miembros inferiores, por compresión del nervio mediano, porque había mucha inflamación a nivel de la articulación, en este caso en los carpos. Puede haber neuropatía craneal, convulsiones, mielitis transversa, esto lo podemos ver en pacientes con lupus eritematoso sistémico, trastornos cognitivos, alteraciones psiquiátricas, cambios de comportamiento, y eso lo vemos en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Entonces, como ven, se van comprometiendo diferentes órganos o sistemas, ¿no? Entonces, no es solamente que voy a ver yo las patologías del aparato locomotor, sino que además voy a ver cómo están los demás órganos de acuerdo a los síntomas que nos va a traer los pacientes. Entonces, nosotros siempre vamos a trabajar de acuerdo a los síntomas y a la historia clínica, síntomas, signos, vamos a marcar los síndromes, ¿no? Síndrome, por decir, articular, síndrome neurológico, síndrome cardiovascular, síndrome respiratorio, etc. Y luego comienzo a relatar cada uno de ellos qué manifestación presenta. Luego de todo esto, yo tengo que plantear un diagnóstico diferencial, luego el plan de trabajo, esto es ya lo que agregamos, y finalmente el tratamiento. Entonces, en este capítulo, eso vamos a ir desarrollando en cada una de las prácticas, porque ya están en el TIN los casos clínicos que ustedes van a ir desarrollando, ¿no? Y van a basarse en lo que estamos mencionando, ¿no? Síntomas, signos, síndromes importantes, diagnóstico diferencial, plan de trabajo y finalmente el tratamiento. Entonces, eso es lo que se va a desarrollar en cada caso clínico que se ha puesto en material de clase, ¿no? Para este capítulo. Enfermedades, concomitancia de enfermedades autoinmunes.
¿no? Qué lindo sería que solo el paciente tenga artritis reumatoide, que solo tenga lupus eritematoso sistémico, ¿no? A veces no es así. Entonces vamos a encontrar que al ser enfermedades inmunológicas, en un mismo paciente pueden haber varias, ¿no? Entonces puede tener el paciente tiroiditis, puedes tener síndrome de ojo seco, el síndrome de Sjögren, fenómeno de Raynaud, vitíligo, puede haber alteraciones inmunológicas al gluten, que es la celiaquia, diabetes mellitus, ¿no? Y además desarrolla pues una artritis reumatoide o de repente un lupus eritematoso sistémico, etcétera. Entonces, eso vamos a tener que ver. Vamos a ver casos clínicos que están bien completos, tal como los vemos en una sala de hospitalización, con múltiples enfermedades a la vez, ¿no? La siguiente, vamos a desarrollar en realidad 12 teorías, empezando con todas las enfermedades del tejido conectivo, y luego también enfermedades degenerativas, ¿no? Como son la artrosis, la osteoporosis, la artritis por depósito de cristales, que son bastante frecuentes dentro de este capítulo. La siguiente, vamos avanzando en la siguiente. Algunas láminas para recordar dentro de los síndromes, ¿no? El famoso Rashmalak, típico en alas de mariposa, respetando el surco nasogeniano. La siguiente, ¿no? Vamos a encontrar la siguiente. La siguiente, ¿no? Las lesiones, el rash discoide. La siguiente, ¿no? El rash discoide con eritema, con queratosis. Eritemas con atrofias, rash discoideo. La siguiente. La siguiente. Las úlceras orales generalmente no son dolorosas, hay que buscarlas. A veces el paciente le pregunta, ¿tiene úlceras orales? No, dice, y cuando ustedes examinan esa mucosa oral, tiene varias lesiones porque son no dolorosas. El lupus cutáneo subagudo, la siguiente ya se extiende, se hace mucho más grande, más amplio, miembros superiores, miembros inferiores, en fin. La siguiente, vamos pasando, y eso ya viene a ser la clase que ustedes van a desarrollar con la doctora Erika. Y vamos a hacer un poquito de trabajo con el síndrome de Sjögren. Este síndrome de Sjögren, el paciente generalmente viene a la consulta porque tiene el ojo seco, sensación de basura en el ojo, como si tuviera arenilla, ¿no? Parpadea constantemente y además también puede tener boca seca, o sea, es decir, la siguiente, donde dice síndrome de Sjögren, ahí está. Puedes tener sensación de que no hay lágrimas, que no hay saliva, ¿no? Y puede ser primario cuando solamente tiene estos síntomas aislados, o a veces ya es un paciente que tiene artritis reumatoide, que esto es bastante frecuente, y que desarrolla un síndrome de Sjögren secundario, muy asociado a la artritis reumatoide. Vemos mucho síndrome de Sjögren, casi todos presentan esta molestia. También puede estar presente en pacientes que tengan esclerodermia, pacientes que tengan lupus eritematoso sistémico o en alguna miopatía. La siguiente. También puede estar este síndrome de Sjögren asociado con el uso de fármacos antihistamínicos, psicotrópicos, anticolinérgicos. Entonces, siempre preguntar dentro de lo que es la anamnesis, ¿utiliza usted algún fármaco? ¿Qué medicamento utiliza? ¿Cuáles son las dosis? ¿Cómo se llama el fármaco? Para poder consignarlo, porque de repente no es que tenga una enfermedad, sino que es una reacción adversa al fármaco, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre debemos tenerlo presente. Enfermedades crónicas como la sarcoidosis, la diabetes, la tuberculosis, el HIV o la hepatitis también pueden condicionar ojo seco. Entonces, importante los antecedentes de patologías que pueda tener el paciente y que puedan desarrollar estas causas del ojo seco, ¿no? Otros síntomas, la siguiente, por ejemplo, los síntomas de la queratoconjuntivitis zika, tenemos la xerostalmia,
sensación de cuerpo extraño en el ojo, prurito, secreciones matinales, ¿no? Como que sale una serie de secreciones, ¿no? Amarillentas alrededor de los ojos, y el ojo rojo que siempre está presente. Otros síntomas: ojos llorosos, dolor agudo, lacrimeo, pesadez ocular o palpebral, cansancio en los ojos y párpados, sensibilidad a la luz y una inflamación en el borde palpebral. La serostomía viene a ser falta de saliva, entonces va a haber una glositis, una lengua más amplia, caries y pérdida de piezas, alteración para distinguir los sabores, que es disgeusia, ardor, tumefacción a nivel de la parótida recurrente, como una inflamación, un aumento de volumen en esa área de la glándula, y una disfagia alta. La siguiente, la glositis, la siguiente. Acá, por ejemplo, ven la tumefacción parotidia, recurrente, indolora, asimétrica, bilateral, y a veces puede haber neoplasias asociadas. Causas de la hipertrofia parotidia: neoplasias, infecciones bacteriales, virales, sarcoidosis, en cirrosis hepática, en anorexias, en pancreatitis, ¿no? Puede estar elevada. También puede haber sequedad nasal a nivel, ¿no? De las fosas nasales, con prurito, costras, epístasis, sequedad vaginal, prurito, ardor, dispareunia, sobreinfección por cándida. Entonces, como ven, hay muchas manifestaciones glandulares importantes. También hay manifestaciones extraglandulares, que va a estar en relación a la respuesta inmune inflamatoria en las glándulas salivales, ¿no? Entonces, acá puede haber un cuadro comparativo, como sería un síndrome de Sjögren primario con un secundario. Primario, generalmente el comienzo es temprano. En el síndrome secundario, generalmente es tardío. Ya tenemos una enfermedad definida, por ejemplo, artritis reumatoide, y luego desarrolla el síndrome de Sjögren como una manifestación extraarticular. Duración prolongada en el síndrome de Sjögren primario, y en el síndrome secundario generalmente es la duración menor. La hipertrofia parotidia es muy frecuente en el síndrome primario, hepatosplenomegalia presente, raro en el síndrome secundario, síndrome de Sjögren secundario. Manifestaciones extraarticulares extraglandulares son muy frecuentes en el síndrome primario, y en el síndrome secundario poco frecuente. Vasculitis o linfoma probable, y en el síndrome secundario generalmente es negativo. Si pedimos los anticuerpos específicos para el síndrome de Sjögren, tenemos el anti-RO y el anti-LAC, que por lo general están positivos en el síndrome de Sjögren primario. Y en el síndrome de Sjögren, que es secundario a otra enfermedad del tejido conectivo, por lo general es negativo estos anticuerpos. Entonces tenemos un laboratorio inmunológico, podemos encontrar la presencia de estos anticuerpos asociado al factor reumatoideo, puede estar en un 36 a 74%. Debemos hacer pruebas oculares para determinar esa sequedad, ¿sí? El test de Schirmer, Rosa de Bengala. Generalmente hacemos una interconsulta, oftalmología, para que se hagan las pruebas correspondientes cuando sospechamos de un síndrome de Sjögren, ¿no? Y luego ya nos responden. O al revés, el paciente acude a oftalmología por estas molestias, el oftalmólogo determina que hay un síndrome de Sjögren y luego lo remite a reumatología para búsqueda de alguna enfermedad del tejido conectivo que sea el causante de este síndrome de Sjögren. Y así. Tenemos las siguientes, que son las miopatías. Nosotros tenemos una clase para las miopatías. Características, recordar estas caritas: eritema heliotropo, que es diferente al eritema malar, en la cual ya vemos una coloración violácea que rodea los ojos, los párpados, la zona periorbicular, y hay un edema, prácticamente es un edema con una coloración violácea. Esto lo van a ver en las miopatías.
La siguiente. Las pápulas de Gotrón. Las pápulas de Gotrón, puedes encontrar en la lámina, porque ahí es importante cuando hacíamos también los casos clínicos en semiología, hablábamos del eritema maculopapular sobre las prominencias óseas en los nudillos, en codos, rodillas, en áreas periunguiales. El signo de Gotrón, placas eritematosas, violáceas, descamativas, formadas por la evolución de las pápulas de Gotrón, ¿no? Es algo típico patognomónico de las miopatías inflamatorias, sobre todo en la dermatomiositis. La siguiente, vamos avanzando. La siguiente lámina. El rash, por ejemplo, eritema difuso en las zonas del tórax, ¿no? El famoso signo del chal, el rash eritematoso, que se puede apreciar en las dermatomiositis, ¿no? Todo esto van a desarrollar en sus clases, no hay ningún problema, solamente que como es la clase de síndromes, vamos viendo una gama de manifestaciones clínicas en esas patologías. La siguiente, por ejemplo, la esclerosis sistémica progresiva. Acá van a ver un compromiso dermatológico importante, la piel se va tensando, se va fibrosando, aumentando su grosor. Si está limitada a la cara, ¿no? Vamos a tener la que es la forma de variedad de Cres, donde hay calcinosis, fenómeno de Raynaud, esclerodactilia, dismotibilidad esofágica y telangiectasias. Y aquí tenemos el anticentrómero positivo como anticuerpo laboratorial. En la esclerodermia difusa hay una esclerosis cutánea difusa, fenómeno de Raynaud, fibrosis pulmonar, trastornos gastrointestinales, crisis renal y una fibrosis miocárdica. Y el anticuerpo CL70 está presente. La siguiente lámina. Y aquí está la famosa carita de pájaro que siempre le hemos mostrado en el curso de semiología, que es muy patognomónico de la esclerosis sistémica progresiva, ¿no? No olvidarse de esta carita, donde se borran todas las líneas de expresión a nivel de la cara, de la frente, pero se reduce el grosor del labio y se llena de arruguitas alrededor del labio y disminuye la apertura bucal. Siguiente lámina. Contractura por la famosa fibrosis que tienen esas manitos, va perdiendo la elasticidad que debe haber y comienza pues a tener esta rigidez, ¿no? Y el fenómeno de Raynaud, como lo ven en la mano, que es los cambios, ¿no? Frente al frío, coloración violácea, rosada y blanquecino los dedos, ¿no? En el fenómeno de Raynaud. Sí, a ver. Este es para Rosy. Gracias. Bien, entonces, no olvidarse pues de esta carita típica de la esclerosis sistémica progresiva. La siguiente lámina, el fenómeno, creo que vieron, ¿no? El fenómeno Raynaud, esto es importante. Las vasculitis con estas lesiones importantes a nivel de los vasos, inclusive pérdida de los dedos, van a ver algunos casos que tienen ya estas lesiones de úlceras y miembros inferiores muy importantes. Bien, pasamos hasta motivos de la consulta. Vas avanzando hasta motivos de consulta. Recuerden que tienen sus clases de vasculitis, su clase de esclerosis sistémica, de miopatías, en fin, todas estas teorías las van a desarrollar día por día con los profesores. ¿Cuáles son los motivos de la consulta? Ustedes van a encontrar pacientes que llegan a la evaluación por reumatología, unos para determinar el diagnóstico, ¿no? Pacientes que vienen por primera vez, que vienen manifestando sus síntomas, sus signos, dolor, inflamación, en fin, rash malar, de repente edema de miembros inferiores, en fin, una serie de síntomas y signos para determinar la enfermedad que tiene el paciente. En otros grupos de pacientes van a llegar
porque ya tienen un diagnóstico definido, ¿no? Ya se sabe, tiene artritis reumatoide o tiene lupus eritematoso sistémico, pero dentro de toda la estabilidad que tiene la enfermedad, está recibiendo su tratamiento y aparentemente está controlada, se activa. Y eso es frecuente, ¿eh? Un paciente ya con un diagnóstico definido puede activarse por diferentes causas, por una infección, por un problema de estrés, por problemas de casa, familiares, económicos, etc. Entonces la enfermedad se activa y el paciente, bueno, viene a la consulta. Pacientes también que se olvidan, dejan de recibir su tratamiento a pesar que es una enfermedad crónica y bueno, vienen descompensados pues a la consulta. Pacientes que se les agrega una infección, por ejemplo, ahora hemos visto, ¿no? Pacientes con artritis reumatoide que les da este bendito COVID y bueno, pues venían pues muy afectados y muy activados por la infección que se agregaba y más aún que esta infección pues respiratoria era muy, muy grave, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Infección más actividad, infección. Toxicidad por drogas. A veces el paciente desesperado, lamentablemente, no acude al médico, sino va a la farmacia y comienza a tomar altas dosis, por decir, de prednisona. Vamos a ver que en este curso casi todas las patologías utilizan prednisona a dosis diferentes según el órgano comprometido. En casos leves, por ejemplo, en artritis reumatoide, vamos a usar 5, 10 miligramos de prednisona. Pero el paciente comienza a tomar 40, 50, 60 al día. Entonces se van a dar una serie de reacciones adversas por el uso de estos medicamentos. Cronicidad, pues pacientes que tienen 10, 20, 30 años de enfermedad, de tiempo de enfermedad, y a veces es difícil controlar porque ellos ya se creen que son reumatólogos y se automedican mucho. Enfermedades inmunológicas asociadas, lo que hablábamos hace un momento. Paciente que tiene artritis reumatoide, pero que también tiene hipertiroidismo, tiene diabetes mellitus, tiene vitíligo, en fin. Entonces vamos a tener que trabajar con todas estas patologías a la vez y tratar pues de no descompensar una u otra de las enfermedades que tiene con los medicamentos que nosotros vamos a dar para la enfermedad reumatológica. Y aparte enfermedades coincidentes, ¿no? Si por ejemplo el paciente tiene presión alta, si el paciente tiene, no sé, una peritonitis, tiene una hernia, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener pues que valorar todos estos problemas que tiene el paciente y dar el manejo oportuno, ¿no? Entonces vamos a encontrar pues que estos pacientes siempre van a estar viniendo a la consulta por una serie de alteraciones. Bien, entonces estaríamos terminando la primera clase. ¿Alguna pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Pero no me quedó un poco claro porque, por ejemplo, ¿qué síndromes acá encontraría? Estábamos encontrando enfermedades, pero ¿qué síndromes en reumatología existen? Por ejemplo, yo más o menos estaba leyendo, entonces había encontrado como síndrome de inflamación articular, ¿no? Síndromes. Entonces, ¿qué síndrome más existe? Porque estábamos hablando creo que de enfermedades. Bueno, síndromes articular es el básico, que ya hemos mencionado, que puede ser articular periférico o articular axial, ¿no? Eso es importante. Si es periférico, inmediatamente tú estás pensando, este paciente puede tener una artritis reumatoide, puede tener un lupus eritematoso sistémico, por ejemplo. Si es axial, que se compromete la columna lumbar, se compromete la columna dorsal, cervical o las sacroiliacas, entonces tú ya estás pensando en las espondiloartropatías seronegativas. Claro, claro. Por ejemplo, espondilitis anquilosante, por ejemplo, una artritis reactiva, una artritis psoriásica, etc. Entonces comienzas a buscar ya otros síntomas que agregados me van a definir alguna de estas patologías. Eso sería el síndrome articular. Luego, podemos encontrar los síndromes que vienen a ser extraarticulares. Dentro de los extraarticulares, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, un compromiso cardiovascular, que tenga el paciente dolor de pecho, que tenga un derrame pericárdico, que tenga una miocarditis. Entonces, ese es un síndrome extraarticular cardiovascular. Que el paciente venga con tos, con flema, con dolor de pecho, ¿no? O de repente está tosiendo, tiene tos,
y tiene una hemoptisis, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un síndrome respiratorio. De repente el paciente es portador de una vasculitis, donde hay un compromiso pulmón y además un riñón. Entonces ya tenemos otro síndrome extraarticular pulmonar. Puede tener un síndrome renal, que el paciente venga a la consulta con un edema palpebral, un edema de miembros inferiores, venga de repente en anasarca, ¿no? Cuando le haces la anamnesis le preguntas y te dice, tengo orinas espumosas, ¿no? Entonces ahí tienes un síndrome renal. Y buscas otro síndrome. De repente hay un síndrome articular, de repente hay un síndrome respiratorio, derrame pleural, edema de miembros inferiores, entonces ya estás uniendo todos los síndromes que tiene este paciente y de acuerdo a eso, tú dices, este paciente probablemente tenga un lupus eritematoso sistémico, de repente tiene una vasculitis. Doctora, y una pregunta. Sí. En el caso del músculo, ¿qué sería? O sea, el músculo es también otro síndrome. Claro. Es otro síndrome, ese sí es del mismo tejido conectivo, un síndrome de repente tiene una disminución de la fuerza muscular, una miopatía, ¿no? Entonces, de repente ese paciente viene a la consulta ya por una disminución de la fuerza muscular. Claro, no te lo va a decir así, ¿no? Sino te va a decir, doctora, yo no me puedo levantar de la cama, no sé qué me pasa. Estoy echado en mi cama y no me puedo incorporar. Estoy sentada en una silla y no me puedo levantar. Tiene que venir mi familia, me tiene que levantar. Quiero agarrar la cuchara y llevarla a la boca y no puedo, mi brazo no da. Se me cae el vaso, se me cae la mano. Entonces tú al contarte esas manifestaciones del paciente, tú ya estás sospechando que probablemente tenga una disminución de la fuerza muscular. Y cuando ya le haces el examen clínico, le haces los test musculares, vas a encontrar que hay una disminución de fuerza de repente a nivel proximal o a nivel distal, de miembros superiores o de miembros inferiores. Pero no solamente vas a valorar la parte muscular, sino que además dices, si tiene compromiso muscular, voy a ver cómo está la piel. Y de repente le encuentras el famoso chal, le encuentras las pápulas de Gottron, entonces, esta es una miopatía inflamatoria, probablemente una dermatomiositis, donde hay un síndrome dermatológico y un síndrome muscular. Y así vas sumando, ¿no? O sea, vas ya elucubrando, vas haciendo todo tu cuadro, ¿no? En tu cabecita de todos los síndromes que encuentras. Y luego, basado en ello, ya comienzas a decir posible diagnóstico, diagnóstico diferencial, y luego dices, mi plan de trabajo, cuáles son los exámenes que voy a solicitar. Y ahí es donde hemos agregado los anticuerpos en esta clase, ¿no? Esa es la idea. Ahora, doctora, sí. Cuando mencionó en la infección más la actividad inflamatoria, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes de artritis, yo no sé, había leído que les convenía a los que tenían artritis los fármacos, ya que son también antiinflamatorios. Pero en sí mi pregunta es si afecta en verdad el COVID en los pacientes con artritis, porque me parece que no he visto eso, ¿no? Usted que conoce más, que ha visto más pacientes. Los pacientes con enfermedades reumatológicas, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, han desarrollado COVID, sobre todo aquellos que no se han cuidado, ¿no? Sobre todo en la primera ola, donde no teníamos vacunas. Han desarrollado las enfermedades, pero parece mentira, lo han desarrollado de una forma bastante tranquila, calmada. Los que tienen, además de artritis reumatoide, han tenido diabetes mellitus, presión alta, eran obesos, esos sí son los que han presentado la enfermedad con mucha descompensación y han llegado pues a un deceso, ¿no? Lamentablemente no han podido tolerar la enfermedad. Entonces, mucho ha determinado los factores de riesgo asociados que tenían estos pacientes para que este bendito COVID les haya dado de una forma más severa y que los haya llevado a un mal pronóstico, ¿no? Pero sí van a ver, inclusive tenemos como 2 o 3 casos clínicos que hemos presentado dentro de las prácticas, están colgados en su TIN, pacientes que han tenido el COVID, ¿no? Y bueno, en esos casos han sido un COVID bastante tranquilo, suave, que no los ha descompensado mucho. Ahora, recuerden que nuestros pacientes reumatológicos utilizan muchos de ellos hidroxicloroquina, ¿no? Si bien es cierto, no está comprobado que esto ayude para el COVID. En un inicio se pensaba, después se dejó de lado,
pero muchos de ellos pues están con hidroxicloroquina, como van a ver en el desarrollo de los cursos, en lupus eritematoso sistémico, en pacientes con artritis reumatoide, estamos dando en muchos de estos casos hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, de alguna manera, pienso que tal vez los ha protegido porque han hecho un cuadro en la mayoría bastante suave, ¿no? Salvo aquellos que tenían factores de riesgo más severos, enfermedades concomitantes más severas. Bien. Continuando con la pregunta del joven que me pareció muy interesante. Otras manifestaciones extraarticulares puede ser ocular, el famoso ojo seco, que tengan escleritis, que tengan uveitis, ¿no? Algún compromiso a nivel ocular, que sería una manifestación extraarticular, ¿no? Sensación del ojo seco, sensación que el ojo está rojo, que está intolerante, que no pueden ver bien, disminución de la agudeza visual. Entonces, eso sería otro síndrome asociado. Algo también importante dentro de los síndromes extraarticulares es el compromiso de las tendinitis. Tendinitis, presencia de las entesitis, inflamación donde se insertan los tendones, ¿no? Este compromiso extraarticular también debe ser mencionado si es que el paciente presenta ese tipo de patologías, porque hay algunas patologías, por ejemplo, las espondilatopatías seronegativas están muy asociadas a este componente extraarticular más el componente axial. Entonces, es importante ello. Ahora, mencionar. Sí. Una pregunta. En caso de los tendones, ¿no sería, digamos, articular? Porque creo que No, forman- extraarticular. Recuerda que el tendón está fuera de la articulación. Son extraarticulares. Ya, eso. Por ejemplo, la bursitis. Por ejemplo, ustedes tienen un seminario que es reumatismo extraarticular. Este reumatismo extraarticular y van a trabajar todo lo que son tendinitis, el hombro doloroso, la epicondilitis, inclusive hasta fibromialgia está ahí, ¿no? Entonces, ese seminario es muy importante porque eso van a ver bastante, sobre todo en su serum. Bastante de esas patologías van a encontrar. Y todo es extraarticular. Bien, entonces vamos a desarrollar la siguiente clase. Un ratito. Doctora, disculpe, ¿se puede Sí. visualizar? Ya, Sí, doctora, quería mencionarle. Sí. Ya, quería mencionarle que a la 1 en punto tenemos clase de diagnóstico. Sí, esto vamos a hacerlo ahora. Ok. Bien. Más bien disculpen que ahorita tengo después de esto arreglar mi audio, que no sé qué pasó en esta computadora para mañana. Bien, entonces vamos a desarrollar la clase de artritis reumatoide. Vas a ir avanzando, porque todo lo primero es logros, índices, definición, hasta definición. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica autoinmune de origen desconocido y de etiología multifactorial. Se caracteriza por manifestaciones articulares y extraarticulares. De no ser tratada adecuadamente, llevará a una discapacidad progresiva y disminución de la esperanza de vida. Esto es importante porque a nosotros nos conviene hacer un diagnóstico temprano. De nada nos vale hacer un diagnóstico de un paciente que tiene 10 años de artritis reumatoide todo deformado, cuando lo que queremos es el diagnóstico temprano para evitar esa deformación. Y vamos a ver qué debemos de hacer para llegar a ese diagnóstico temprano. La epidemiología. Prevalencia a nivel mundial es del 1%, recordar que es una enfermedad más frecuente en mujeres, 3 veces más frecuente que en varones, y la edad promedio es entre 35 y 40 años, la edad de la artritis reumatoide del adulto. A diferencia que tenemos una clase para el día de mañana de la artritis reumatoide juvenil, artritis idiopática juvenil, que va pues de 0 hasta 16 años. Y también hay una artritis reumatoide que se menciona que es de la tercera edad, pacientes que tienen más de 60, 70 años, que también desarrollan la artritis reumatoide. En cada grupo etario, las características clínicas son diferentes. Esta clase es solamente de la artritis del adulto. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han determinado? Falta mucho por explorar en este aspecto, pero genéticamente tenemos una predisposición al antígeno de histocompatibilidad de R4. Es el que está más asociado.
Factores ambientales, infecciones, Epstein-Barr, citomegalovirus, micoplasma, parvovirus, etc. Algo importante es que el tabaco, se ha encontrado que los pacientes con artritis reumatoide que consumen este tabaco, lamentablemente tienden a hacer la enfermedad con mayor agresividad. Y refieren que el alcohol es como un factor protector, ¿no? Que consumiendo pequeñas cantidades de alcohol podría, al contrario, disminuir los síntomas de la artritis. Pero esto todavía está un poquito en experimentación, por eso está con signo de interrogación. Todo esto va a dar como consecuencia inmunológica una serie de cambios. Infiltración de los linfocitos TCD4 a nivel de la sinovia, a nivel perivascular, la activación de los macrófagos con gran producción de interleuquinas 1, interleuquinas 6 y el factor de necrosis tumoral. Y activación de los linfocitos B con presencia de autoanticuerpos, factor reumatoideo y anticitrullinados. Y estos son los anticuerpos que nosotros dosamos cuando pedimos las pruebas de laboratorio, cuando sospechamos de una artritis reumatoide. Esto va a dar una enfermedad sistémica con producción de citoquinas y una destrucción ósea, ¿no? Que es lo que vemos ya en pacientes con un poco más de tiempo de enfermedad, con una gran deformación. La clínica articular. Recordar, y siempre se los dije en el curso de semiología, el cuadro clínico de un paciente con artritis reumatoide es poliartritis simétrico aditivo. ¿Ok? Nunca olvidarse de eso. Además, puede haber síntomas generales que ya mencionamos, pérdida de peso, fiebre, depresión, mialgias, astenia, cansancio, etc. Generalmente es simétrico, hay dolor al movimiento, es el tipo de dolor inflamatorio, predomina articulaciones pequeñas, por eso es su compromiso articular periférico, manos, pies, hombros, codos, rodillas, caderas, rigidez matutina más de 1 hora, nunca olvidar en la semiología, preguntar, usted se levanta en la mañana, ¿cuánto tiempo dura esa rigidez? Promedio 1 hora o más. Articulaciones más frecuentemente afectadas, metacarpofalángicas, muñecas, interfalángicas proximales, metatarsofalángicas. Y en etapas avanzadas vamos a encontrar ya los cambios, carpo en tenedor, pulgar en Z, división cubital e hiperextensión de las interfalángicas proximales, los llamados dedos en cuello de cisne. La siguiente. No olvidarse que hay otras articulaciones que se afectan, ¿no? La rodilla, que es la más invalidante, la cadera, la columna, solamente la columna cervical, atlantoaxoidea, esa es la zona. Lo demás, lumbar, dorsal, rarísimo. Temporomandibular, generalmente el paciente cuando come, viene a la consulta, doctora, yo como la carne y me duele, no puedo masticar. Compromiso de disfonía y sordera, porque estos huesecillos pequeños también se pueden afectar. La siguiente. Y aquí ya comenzamos con la clínica extraarticular, ¿no? Ya hablamos de todo el compromiso articular y ahora vienen las demás síndromes que puede presentar este paciente. Pleuropulmonar, pleuritis. Recordar que el derrame pleural en un paciente con AR por lo general es muy laminar, muy pequeño y no da muchos síntomas, ¿no? A veces es un hallazgo. Puede haber otras alteraciones, hipertensión pulmonar, nódulos con cavitación, fístulas o neumotórax. Puede haber el síndrome de Kaplan en pacientes con artritis reumatoide más neumoconiosis, ¿no? Recordar que puede haber fibrosis intersticial, sobre todo a largo tiempo, 10 años o más de tiempo de enfermedad, puede haber presencia de fibrosis. Compromiso cardíaco. Puede haber derrame pericárdico, también laminar, muy pequeño, y a veces es un hallazgo. La siguiente. Compromiso neurológico. Puede haber vasculitis, mononeuritis múltiple, síndrome por compresión del túnel carpiano, es decir, que el paciente viene con adormecimiento, hormigueo en dedos de mano o en pie. Compromiso ocular, rara, pero se puede dar una epiescleritis
o una escleritis, que es la superficie de la esclera roja, y hay que tener cuidado porque si esto no se trata o no se detecta la causa, o sea, llega al oftalmólogo, le diagnostican escleritis, le dan un tratamiento, pero no tratan la causa, que viene a ser la artritis reumatoide, entonces puede llegar a complicaciones hasta la ceguera. Entonces, muchos de estos pacientitos acuden al oftalmólogo y él nos lo remite a nosotros para buscar causas de esa escleritis. Síndrome de Sjögren, que hemos conversado, muy asociado a la artritis reumatoide, con pues sensación de ojo seco. Osteoporosis puede estar asociado cuando se utilizan corticoides a dosis muy altas. La siguiente. Puede haber síndrome de Felty con escleromegalias, puede haber adenopatías, pleuropericarditis asociado a este síndrome. Digamos que es una manifestación un poco más severa hematológica. Puede haber compromiso renal por la misma artritis, raro, más por el uso de antiinflamatorios. El paciente comienza a automedicarse, como tiene tanto dolor, comienza a tomar uno y otro antiinflamatorios habidos de tal manera que pueden desarrollar un compromiso renal por mal uso de los AINES. Puede haber un síndrome nefrótico a muchos años de tiempo de enfermedad por una amiloidosis secundaria. Puede haber compromiso túbulo-intersticial si es que está asociado al síndrome de Sjögren. Hallazgos radiológicos. Entonces, hasta acá hemos terminado la clínica y todas las manifestaciones articulares y extraarticulares. Y acá trabajaríamos frente a la sospecha. Ya tengo un paciente, mujer, porque predominan mujeres más o menos de 50 años, con un cuadro de poliartritis simétrico aditivo, compromiso de articulaciones de manos a predominio. Le tengo que pedir algunas pruebas y entre ellas nuestras radiografías. En las radiografías, nosotros vamos a solicitar, por lo general, siempre una radiografía de manos en placa de grano fino, frente y oblicua, para poder determinar los cambios que se pueden desarrollar en este nivel. Los primeros cambios en una radiografía, en una artritis reumatoide, es la tumefacción, aumento de partes blandas, que es lo más precoz. Segundo, osteopenia y ajuste articular. Tercero, erosiones óseas, que es el signo radiológico patognomónico de la artritis reumatoide. Es de mal pronóstico si el paciente tiene recién unas, 3, 4 semanas de tiempo de enfermedad y ya le encuentro una erosión, muy mal pronóstico. Se forma en forma de quistes subcondrales o pérdida del cartílago, como pueden ver, es como un huequito ahí en la superficie del cartílago. Puede haber luxaciones, subluxaciones. La radiografía puede ser normal en algunos casos y la resonancia magnética de manos ofrece mayor sensibilidad que una radiografía, muchas veces cuando estamos frente a una R temprana, ¿no? Una artritis reumatoidea temprana. La ultrasonografía es muy importante bajo dos técnicas. Las técnicas de escalas grises, que aumenta la resolución espacial de las estructuras óseas, como vemos en la lámina B, y la técnica Doppler de poder, en la cual, que es la más importante, determina la presencia de aumento del flujo sanguíneo en pequeños vasos con mucha inflamación. Entonces, esto nos ayuda, la ecografía, a determinar casos muy precoces de artritis reumatoide, ¿no? Esto está cumpliendo un rol importante para el diagnóstico. La siguiente, hallazgos de laboratorio. ¿Cómo va a ser el hemograma de un paciente con artritis reumatoide? Por lo general, cuando está muy activo, una anemia normocítica, puesto que es una enfermedad crónica. Y muchos de estos pacientes van a encontrar, cuando hacen la anamnesis, que no comen carne, porque por ahí alguien le dijo, no comas carne porque te activa tu artritis. Recordar, y ahora les digo, que la única artritis en la cual nosotros les indicamos al paciente que no coma carne es en la artritis por depósito de cristales, llamada gota. Pero en la artritis reumatoide sí pueden comer. Es más, hay que aumentar sus defensas, puesto que los fármacos tienden un poco a traerlos a menos. Entonces, estos pacientes deben siempre consumir carne, no exagerando, pero por lo menos una vez a la semana. Leucocitosis, cuando está muy activo, se aumentan los leucocitos.
puede haber trombocitosis y eosinofilia, cuando hay mucha actividad en la enfermedad. Los reactantes de fase aguda, velocidad de cementación, proteína C reactiva, generalmente están elevados cuando está muy activa la artritis. Si tenemos una articulación muy inflamada, por ejemplo la rodilla, podemos hacer una artrocentesis, estudio de este líquido sinovial, y vamos a encontrar un líquido sinovial inflamatorio, básicamente. Factor reumatoide. La siguiente. Ese sí es un autoanticuerpo contra la facción FC de la inmunoglobulina G. Tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 70-90%. Recuerden que este anticuerpo no sirve como screening ni como seguimiento, sino como pronóstico. Tampoco, o sea, como un diagnóstico sirve para confirmar siempre y cuando el paciente tenga una clínica sugestiva de artritis reumatoide, es decir, pues que tenga un cuadro de poliartritis, simétrico, aditivo, que tenga el patrón articular, para luego de eso yo con ese factor reumatoide puedo decir, bueno, probablemente ese paciente tenga artritis. La siguiente, los anticuerpos anticitrulinados. Este es un anticuerpo que tiene una sensibilidad similar al factor reumatoideo, aunque nos sirve para hacer un diagnóstico de ARs precoces, de artritis reumatoides tempranas, que es lo que nosotros necesitamos. Tiene una especificidad muy superior al 90%. Entonces, no olvidarnos, si yo sospecho en un paciente con artritis reumatoide, mis anticuerpos factor reumatoide y anticuerpos anticitrulinados siempre debo de solicitarlos, ¿no? Evolución y pronóstico. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico cuando yo tengo un paciente con artritis reumatoide? Uno, en mujeres. Segundo, que sea en edad avanzada. La artritis en la tercera edad es muy agresiva, empieza con erosiones desde el inicio, afectación radiológica desde el comienzo, factor reumatoide y anti-CCP y reactante de fase aguda muy elevados, nódulos reumatoides, persistencia del brote durante un año, nivel socioeconómico disminuido, afectación de más de 20 articulaciones en una primera evaluación. Y obvio, pues que estos marcadores estén elevados, como son velocidad de cementación y proteína C reactiva. La esperanza de vida se acorta de 3 a 7 años cuando está ligado a otras enfermedades más graves, como son las infecciones, la hemorragia gastrointestinal, enfermedades cardiovasculares. El tratamiento precoz va a mitigar la clínica, las secuelas y la mortalidad de la enfermedad. La siguiente. Bien, y aquí vamos a hablar ya de los criterios de clasificación, ¿no? Que son muy importantes, pues son famosos criterios antiguos. Estos se dieron en el año 1989, donde se basaba pues solo en la rigidez matutina, artritis de 3 áreas, simétrico, artritis de manos, nódulo reumatoideo, factor reumatoideo positivo y alteraciones típicas en la radiografía como erosiones y osteopenia. Entonces, si todo eso estaba presente, pues ya estábamos dando el diagnóstico de una artritis reumatoide, ¿no? Por ejemplo, la siguiente decía rigidez matutina más de 1 hora, artritis de 3 o más áreas, simétrica, artritis de las manos, no reumatoideos, más de 6 semanas, AR. Pero estos criterios, si los analizamos, son para diagnosticar artritis reumatoide crónicas. Y nosotros no queremos hacer un diagnóstico en este nivel. Si nosotros queremos hacer un diagnóstico de una artritis reumatoide cuando recién está iniciando, temprana, para evitar las complicaciones que da esta artritis reumatoide. Entonces es ahí donde tenemos estos criterios, que son los criterios donde se unió el EULAR, el Colegio Americano y el Colegio Europeo de Reumatología en el año 2010, y ya nos da una puntuación según las áreas que están afectadas. Entonces aquí ya cobra un papel muy importante nuestro examen físico, donde nosotros vamos a determinar qué articulaciones están inflamadas y vamos contando con una puntuación que ya está determinada. Entonces decimos, sinovitis en al menos una localización, tiene que haber inflamación en una articulación. Hablar de artritis reumatoide es inflamación en una articulación, por lo menos. Más exclusión de otras causas y más de 6 de los puntos de la siguiente clasificación a enumerar. Número y lugar de articulaciones afectadas.
Si están inflamadas 2 a 10 articulaciones grandes, por ejemplo, rodilla, tobillo, cadera, tiene 1 punto. 1 de 3 articulaciones pequeñas, por ejemplo, los nudillos de la mano, las interfalencas proximales, distales, 2 puntos. 4 a 10 pequeñas, 3 puntos. Más de 10, con al menos participación de una pequeña, 5 puntos. Entonces tenemos que hacer el examen clínico, determinar cuántas articulaciones están inflamadas y de acuerdo a eso le ponemos la puntuación. Solamente examinando al paciente podemos llegar, mire, hasta 5 puntos. Anomalías serológicas. Acá ya nos basamos en nuestros anticuerpos que solicitamos, o sea, nuestras pruebas de ayuda al diagnóstico, que en este caso sería el laboratorio. Factor reumatoideo o anticuerpos anticitrulinados positivos a títulos bajos, 2 puntos. Positivos a títulos altos, más del triple de lo normal, ya le pone 3 puntos. Elevación de la velocidad de diseminación o proteína C reactiva, que son marcadores inflamatorios inespecíficos, ya le pone 1 punto. Y duración de todos estos síntomas, que deben estar por lo menos 6 semanas, le pone 1 punto. Si de todo esto sumamos y ya tenemos 6, entonces decimos estamos frente a un paciente con artritis reumatoide. Bien, entonces de ahora en adelante, cada una de las patologías que ustedes van a desarrollar, van a tener que ir haciendo sus ejercicio de acuerdo a los criterios de clasificación para determinar el diagnóstico de la enfermedad. ¿Correcto? Este es muy importante, estos criterios de clasificación para el diagnóstico. Bien. Pasamos ahora a lo que es el tratamiento. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Porque ya pasamos a la parte de cómo vamos a manejar la artritis reumatoide. ¿Alguna pregunta? Ahora yo tengo una pregunta. Es más por la definición de esa palabra que es reumato. O sea, ¿qué significa reumato? Artritis reumatoide. Y he escuchado que fiebre reumatoide. No sé si eso también tiene algo que ver acá en artritis. Fiebre reumática, no te confundas. Ah, fiebre reumática. Esa es una enfermedad infecciosa donde se compromete las articulaciones, pero generalmente es migratoria, ¿no? Una articulación se inflama, luego otra y otra y otra, pero una se inflama, descansa la otra, se apaga y luego en otra articulación comienza a aumentar. Entonces va migrando. En cambio, la artritis reumatoide es una enfermedad que compromete la articulación y se va uniendo una, luego otra y otra, por eso se llama aditiva. Y cuando el paciente ingresa a tu consulta, te dice, doctor, yo vengo porque hace 1 año me dolía mi muñeca. Luego se ha sumado también estas articulaciones pequeñas, estas chiquititas de mis dedos de la mano. Y ahora tengo los 2 hombros, y ahora también tengo las rodillas y todos los dedos del pie. Entonces, como ves, ya vino con un cuadro florido de un cuadro de poliartritis. Muchas articulaciones inflamadas. Generalmente no se apaga, o sea, todo se va sumando. Una articulación más otra y más otra. Entonces, hay una gran diferencia entre la artritis reumatoide con la artritis, la que me dijiste es la artritis, ¿cómo me dijiste? La migratoria. Fiebre reumática. La fiebre reumática, ¿no? Entonces, son totalmente diferentes, ¿no? La forma del cuadro clínico, ¿no? Entonces, la artritis reumatoide es un cuadro de poliartritis simétrico, aditivo, permanente en las articulaciones inflamadas, hinchadas, y que no se trata, tienden a una deformación. Las articulaciones comienzan a deformarse. Las características clínicas de la deformación en la artritis reumatoide son la desviación cubital, los dedos en cuello de cisne, el dedo en Z, ¿no? Y bueno, y mucha limitación funcional, ¿no? Entonces, eso es en sí la diferencia entre lo que tú dices, fiebre reumática, con la artritis reumatoide. Gracias, doctora. Bien, ¿cómo vamos a manejar la artritis reumatoide? El tratamiento, primero, el concepto. Tenemos que hacer entender al paciente que es una enfermedad crónica. Por lo tanto, el tratamiento es para toda la vida. Y que durante toda esta vida van a haber altos y bajos. O sea, va a haber momentos en que parece que no tuviera artritis tomando la medicación
y por momentos, a pesar de tomar la medicina, esta artritis se va a incrementar, va a haber mucho dolor e inflamación. Eso a veces no es fácil que entienda el paciente en una primera consulta. Es un poco complicado decirle al paciente, es como una sentencia, usted va a tener una enfermedad para toda la vida, ¿no? Entonces, a veces es difícil asimilar, pero hay que poco a poco hacer entender al paciente. Y otro concepto importante es que el manejo debe ser solamente por el reumatólogo, ¿no? O que comande el reumatólogo, porque estos pacientitos pues se van al curandero, al chamán, se van al médico internista, se van al médico de cabecera, etcétera, pero no, al final no van al reumatólogo, que es lo más importante para poder salvar esas articulaciones. Entonces, medidas generales, cambiar el estilo de vida, control de los factores de riesgo, pues si es un fumador, hay que hacerle entender que no debe de fumar porque va a incrementar, va a estar muy activa la artritis, ¿no? Antiinflamatorios, hay que darles, pero no modifican la progresión, entonces no va a pretender el paciente que solo con antiinflamatorios va a cambiar, no. Los corticosteroides, vamos a darlos, son sintomáticos, sí modifican el curso, pero hay que tener cuidado porque el corticoide a dosis altas puede producir reacciones adversas. Osteoporosis, síndrome de Cushing, ¿se acuerdan? La famosa carita en media luna por el uso excesivo de corticoides, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con este uso de los corticoides. Los fármacos modificadores de la enfermedad, esos son muy importantes que vamos a desarrollar en la clase, cómo le vamos a dar, y no olvidarnos del gran apoyo de la medicina física y rehabilitación para recuperar la articulación y también los elementos extraarticulares, porque lamentablemente cuando una articulación está dañada, también disminuye digamos, el movimiento de los músculos, de los tendones, empiezan las atrofias musculares, entonces tenemos que hacer un manejo completo de toda la articulación y de los elementos extraarticulares. ¿Quién nos ayuda? Medicina física y rehabilitación. Bien, ahora empezamos con el tratamiento. Un ratito. Ay, sí. Gracias. Bien, entonces, en la primera línea de tratamiento consideramos como alivio sintomático los antiinflamatorios. Aquí hay que tener cuidado, podemos trabajar con los inhibidores de la COX-1, que son eficaces antiinflamatorios, pero tienen morbilidad digestiva, ¿no? Entonces, sería ideal trabajar con los inhibidores de la COX-2, que tienen igual eficacia, o sea, igual les va a aliviar el dolor, pero tienen menos morbilidad digestiva y, bueno, vamos a proteger ese estómago que muchas veces se daña. Entonces, aquí hay que ver cuál de los dos fármacos vamos a usar, más si hay antecedentes de úlceras o de gastritis, utilizar los inhibidores de la COX-2. Adelante. Se lo lleva y acá me deja las historias, por fin. Dos médicos, ¿no? Sí. Acá y aquí se lo lleva, acá ya está marcadito. Gracias. Y me cierra la puertita. Gracias. Bien, disculpen. ¿Ah? ¿Los mío? Sí, bueno. Ya, gracias. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a tener que tener cuidado en ello, ¿no? Los corticoides sí modifican el curso, aunque poco, y generalmente lo usamos como una terapia puente. Es decir, cuando recién el paciente ingresa y hay mucho dolor e inflamación, nosotros le damos los corticoides a dosis, digamos, razonables. Para una artritis reumatoide debe ser entre 5, 10, a lo mucho 15 miligramos diario. Y tratar de que esta dosis, lo más pronto posible, en cuanto vamos controlando el dolor y vamos trabajando con los fármacos modificadores de la enfermedad, nosotros vayamos bajando las dosis. Y así, pues, evitar las reacciones adversas que producen estos fármacos. Y ahí tenemos la prednisona como fármaco de elección y quedamos, pues, de 5 a 15 miligramos diarios. Aquí el paciente, lamentablemente, a veces utiliza hasta 50, ¿no? Se automedica muchas veces. Bien. Y ahora pasamos al FARME. Siguiente lámina, por favor. Aquí en los FARME
vamos a tener los fármacos sintéticos y los fármacos biológicos. Dentro de los fármacos sintéticos tenemos los convencionales, que son los que siempre debemos recordar, que es el metotrexate, la leflunomida, la sulfasalazina y los antipalúdicos. Y los fármacos sintéticos dirigidos son el tofacitinib y el baricitinib, que son los inhibidores del JAK. Y los fármacos biológicos, que acá tenemos los originales, que tenemos el anti-TNF, como el adalimumab, el infliximab, el etanercept, fueron los primeros fármacos utilizados con muy buenos resultados en los pacientes con artritis reumatoide. Y luego tenemos los anti-interleuquina 1, anti-CD20 y etcétera. Y ahora han salido una gama tremenda de fármacos. Y tenemos también los biosimilares que prácticamente también se pueden dar dando una respuesta aceptable en los pacientes con artritis reumatoide. Entonces, como ven, tenemos una gran gama de fármacos para nosotros poder manejar este cuadro de artritis reumatoide. ¿Cuál es el gran limitante? El costo. O sea, nosotros podemos trabajar muy bien con nuestro antiinflamatorio, con nuestro corticoide y nuestros fármacos convencionales, ¿no? El metotrexate. Pero si no responde, si no hay una buena respuesta, continúan las articulaciones inflamadas, hinchadas, una rigidez matutina muy marcada, una gran incapacidad funcional, entonces yo voy a tener que agregar otro fármaco. Entonces es ahí donde yo tengo que valorar y probablemente ya agregar un fármaco biológico o un fármaco sintético dirigido. Pero, ¿qué cosa me limita usar estos fármacos? Sabiendo que son muy buenos, es el costo. El costo es muy alto y lamentablemente los sistemas de salud no están cubriendo en nuestro país el costo de estos fármacos biológicos o de los fármacos sintéticos dirigidos, ¿no? Entonces, ese es el gran limitante. Por ejemplo, acá en el hospital nosotros trabajamos con los pacientes con artritis reumatoide con el metotrexate en toda la mayoría de los casos y deberíamos sumar si es que no responde con un fármaco biológico, pero no tenemos. Entonces tenemos que trabajar con otro fármaco convencional. Hacemos combinaciones de varios fármacos convencionales para poder tratar la artritis reumatoide cuando está muy activa a pesar de dar el tratamiento. Acá tenemos, por ejemplo, el algoritmo de Euler, donde nos dan varias sugerencias para el manejo de un paciente con artritis reumatoide. Una vez que ya tienes el diagnóstico de la artritis reumatoide, nosotros debemos de iniciar siempre nuestro corticoide, nuestro antiinflamatorio, y luego agregar un fármaco de elección, que para la artritis reumatoide es el metotrexate. ¿Cuáles son las dosis de este metotrexate? Deben ser promedio semanal unos 15 miligramos, de 10 a 15 miligramos semanal. Recordar que este metotrexate tiene toxicidad, tiene una posibilidad de toxicidad hepática. Entonces, siempre tener nuestros marcadores de laboratorio de cómo está esa función hepática, nuestro TGO, TGP, etc. Y luego, cada 2 o 3 meses, ir valorando cómo va la función del hígado. Debemos de agregar, cuando usamos el metotrexate, el ácido fólico. Generalmente damos los días que no damos metotrexate. Entonces, el metotrexate damos un día a la semana, por ejemplo, 10 miligramos semanal. Entonces, que sea el día domingo. Por ejemplo, de lunes a sábado nosotros le damos el ácido fólico, 0,5 miligramos cada 12 horas. De esa manera podemos evitar la toxicidad por el uso del metotrexate. Luego de eso, nosotros, ¿cuánto tiempo vamos a valorar la respuesta de este fármaco? Por lo menos unos 6 meses, ¿no? Si vemos que en estos 6 meses hay una mejoría, disminuye la cuenta de articulaciones inflamadas, mejora la movilidad articular, ¿no? Rigidez matutina disminuye, no hay dolor nocturno y el paciente se adapta a todas esas actividades, tanto personales, tanto recreacionales y de trabajo. Entonces, digamos, pues que este fármaco está trabajando muy bien, excelente, y seguimos para adelante. Pero de no ser así, entonces nosotros vamos a tener que agregarle
a este metotrexate otro fármaco porque no hay la respuesta indicada. Entonces ahí nosotros podemos valorar usar otro fármaco convencional que puede ser de elección la leflunomida. Entonces trabajamos metotrexate más leflunomida. Esta leflunomida se da 20 miligramos diario todos los días con su metotrexate, su ácido fólico, su prednisona y su antiinflamatorio. Nuevamente valoramos 6 meses. Si hay una buena respuesta, excelente, en buena hora, continuamos con esos fármacos. Si no tenemos leflunomida en nuestro medio, pues podemos trabajar con metotrexate más sulfasalazina o como en nuestro hospital trabajamos metotrexate más hidroxicloroquina, pero nosotros no tenemos acceso a leflunomida. En el salud sí lo tiene. Entonces acá nuestras mayorías de artritis reumatoide están con metotrexate más hidroxicloroquina, ¿no? La hidroxicloroquina se da dosis de 6 miligramos por kilo de peso y hay que tener cuidado siempre con toxicidad a nivel ocular, que puede haber cambios de colores y alguna disminución de la agudeza visual, ¿no? Entonces se recomienda una valoración por lo menos 6 meses o anual a nivel de oftalmología para evitar toxicidad por la hidroxicloroquina. Bien, si no responde, valoramos otros 6 meses y si hay alguna falla con respecto a esta asociación de nuestros 2 fármacos convencionales, entonces ya tenemos que pensar en dar una terapia biológica, ¿no? Entonces, de las terapias biológicas siempre trabajamos con los inhibidores del factor de necrosis tumoral como primera mecanismo de acción. Y antes de dar este fármaco, nosotros tenemos que hacer una pequeña, digamos, desfocalización, ¿no? Digamos así. O sea, vamos a tener que pedirle PPD al paciente, vamos a pedir un beca en esputo, buscar posibles focos infecciosos que pudieran desencadenarse cuando comenzamos a dar estas terapias biológicas, ¿no? Y tuberculosis es lo primero que siempre tenemos que evaluar. Si todo eso sale negativo, entonces agregamos esa terapia, pero ojo que vamos a tener que dar un tratamiento por varios meses y tenemos que ver que realmente tenga la capacidad económica para garantizar la compra de este fármaco, imagínense, por lo menos unos 6 meses, ¿no? Para valorar la eficacia de este fármaco. Entonces ahí encontramos un gran límite. Si el paciente tiene la posibilidad económica en buena hora, entonces nosotros le dejamos con el metotrexate y agregamos la terapia biológica, ¿no? Por decir que sea el inhibidor de factor de necrosis tumoral, que sea, no sé, el infliximab, le agregamos y vamos valorando mes a mes hasta por lo menos 6 meses una buena respuesta al tratamiento. Si no lo hay, entonces vamos a tener que retirar este fármaco, esta terapia biológica y utilizar otro mecanismo y ahí podemos trabajar con el inhibidor del JAK, ¿no? Que es el tofacitinib o baricitinib. Igual va a ir valorando durante 6 meses la respuesta al tratamiento. Estos fármacos son muy buenos, la respuesta es muy buena, la eficacia es excelente, pero el gran limitante, les vuelvo a decir, es el costo, ¿no? Lamentablemente la parte económica es el gran problema para poder manejar estos fármacos. No se olviden que todo este tratamiento siempre debe estar basado con exámenes de laboratorio, con exámenes clínicos, citas de evaluación al paciente por lo menos mínimo cada 2 meses, sus exámenes de laboratorio para evitar alguna toxicidad y en paralelo la evaluación por medicina física y rehabilitación, porque necesitamos mejorar la movilidad de esas articulaciones y de los acompañantes de las articulaciones. Por lo tanto, es un manejo en conjunto, ¿no? Entre los fármacos y en ese caso el reumatólogo y el fisioterapista para mejorar la función articular. Bien. Conclusiones. La artritis reumatoide es una de las patologías más frecuentes de la artritis reumatoide, de las enfermedades reumatológicas, más frecuente en mujeres, es de causa multifactorial, pero se ha encontrado alguna asociación del tabaco que realmente lo agrava, ¿no? El compromiso articular, no olvidarse, es del tipo de poliartritis simétrico aditivo,
Recordar que también hay manifestaciones extraarticulares y a veces el paciente debuta con una manifestación extraarticular y luego desarrolla la artritis. Ojo, entonces hay que estar siempre alerta. Para el diagnóstico nos basamos en criterios clínicos, laboratoriales, recordar la gran importancia de los anticuerpos anticitrulinados que nos ayudan para el diagnóstico de una R temprana. La ecografía se proyecta como una prueba importante para el diagnóstico precoz. Y el manejo farmacológico en la artritis reumatoide se basa en antiinflamatorios, corticoides y fármacos. Y aquí hay pues un gran desarrollo con las terapias biológicas, ¿no? Que, bueno, nosotros estamos un poquito menos con respecto a otros países, porque en otros países los sistemas de salud cubren esas terapias biológicas para todos los pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Que lo requieren. Bien, ¿alguna pregunta? Doctora, yo. Sí. 2 preguntas. Dime. En el caso de los fármacos, doctora, en ese algoritmo necesariamente, o sea, tengo que esperar, digamos, con el metotrexato, primero empezar con eso, luego pasar a fase 2, luego a fase 3, o tal vez puedo ir de frente a fase 3 así de golpe para parar, digamos, esa artritis o calmarlo. No, yo pienso que siempre debes empezar con el tratamiento convencional. Siempre empieza con el convencional. Tu antiinflamatorio, tu corticoide, tu metotrexate. Metotrexate es nuestro caballito de batalla. Uh-huh. Y si no responde, le agregas otro fármaco convencional, metotrexate más sulfasalazina, metotrexate más leflunomida, que es el ideal, metotrexate y hidroxicloroquina. Y si de ahí no responde, ya comienzas tú a valorar el uso de fármacos, digamos, de más alto costo, ¿no? Uh-huh. Ya. Y mi segunda pregunta es, doctora, este problema de artritis reumatoide es un poco frecuente, he visto. Supongamos en el caso que yo soy un paciente ya, bueno, en caso varón, 35 años, 40 años, y usted me diagnostica, bueno, es inicialmente artritis reumatoide. ¿Cómo me daría usted, digamos, su receta? Digamos, ya paciente, usted va a tomar metotrexato 3 veces al día por tal dosis, también va a hacer va a tomar antiinflamatorios, ¿qué antiinflamatorios? ¿Cómo usted, digamos, me recetaría? O sea, ¿cómo me trataría? Bueno, primero que raro en varón, ¿ah? Más frecuente es una mujer. Pero hay pacientes con artritis reumatoide varones, pero es raro. Ya, digamos que tienes un paciente y ya está definido que tienes artritis reumatoide, entonces en la receta yo te tengo que poner primero, si está activo, hay muchas articulaciones inflamadas, entonces yo te voy a tener que poner en la receta diagnóstico artritis reumatoide. Debajo, la receta que te doy es para el dolor y la inflamación. Luego te pongo prednisona de 5 miligramos, una tableta a las 7 de la mañana y otra tableta a las 10 de la noche. Entonces, te cubro día y noche, fraccionada la dosis de la prednisona. Uh-huh. Segundo, voy a elegir un antiinflamatorio. Digamos que no tiene este paciente molestias digestivas, no tiene úlcera, no tiene gastritis. Entonces le pongo, por decir, ibuprofeno de 400. Una tableta después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena. Estoy dando dosis máximas fraccionadas porque actualmente hay mucho dolor, mucha inflamación. Entonces hay que apaciguar, hay que bajar estos síntomas dándole así en forma horaria. Tercero, metotrexate. Metotrexate de 2.5 miligramos viene la tableta y le voy a dar 3 tabletas a las 8 de la mañana y 3 tabletas al mediodía, solo un día a la semana. A mí me encanta poner domingo. Entonces, el día domingo, 3 tabletas a las 8, 3 al mediodía, 6 tabletas. 6 tabletas por 2.5 está recibiendo 15 miligramos semanal. Luego le pongo ácido fólico. Ácido fólico de 0,5, uno después de desayuno y cena, de lunes a sábado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Lo protejo bastante de las reacciones del metotrexate porque muchos de los pacientes tienen náuseas, vómitos, malestar general. Entonces el ácido fólico les ayuda a compensar esto, a disminuir los síntomas. Y siempre se da los días que no va a tomar el metotrexate. Luego de eso le agrego una interconsulta para medicina física y rehabilitación. Claro. Y lo cito por lo menos en un mes
¿no? Para valorar si hay una buena respuesta, si disminuyó el número de articulaciones inflamadas, ¿no? Y todo lo demás parámetros clínicos, y sigo para adelante. Si no es así, entonces ya tengo que ir valorando de repente agregar otro fármaco convencional, ¿no? Agregaría ahí, por ejemplo, acá en el hospital nosotros agregamos hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina de 200 miligramos, de acuerdo al peso, ¿no? Una tableta todos los días, en la nochecita, porque la reacción adversa de la hidroxicloroquina es que a veces se tiñe con la luz del día, perdón, sí, pues, o la luz del celular, en fin, puede teñirse la piel y se ponen muy oscuritos, muy cobrizos. Entonces le damos en las noches la hidroxicloroquina. ¿Alguna pregunta más? Gracias, doctora. Sí, Yo le pregunto doctora. eso. Ay, termina. ¿Sí? ¿Sí? Doctora, Cuando mencionó del Euler, de los parámetros para diagnosticar, ¿qué pasaría si no fuese la puntuación de 10, ¿no? Porque ahí dice que tiene que ver sinovitis más 10 puntos. Si fuese 5, definitivamente ya no sería artritis o todavía podríamos sospechar de artritis. Sí. ¿Y qué patologías diferenciales podríamos estar viendo en ese caso? Perfecto. Mira, según los criterios de clasificación, es de 6. 6, si ya tú sumas 6, todos esos parámetros definidos, suman 6, ya tú estás ya definiendo que es una artritis reumatoide. Si fuera menos, por decir que tenga 4, entonces te quedaría la sospecha, ¿no? Sospecha, criterios incompletos. Pero a ti te parece que puede ser porque le has encontrado inflamación. Inflamación en una articulación, en 2, en 4, no sé. Entonces, si tú encuentras inflamación en una articulación, de todas maneras tienes que tenerlo en la mira y volverlo a citar. Hay que darle su antiinflamatorio, ¿no? Y ir valorando cómo va la respuesta. Y luego de unos meses, repetir otra vez, ¿no? Si es que han salido negativos los anticuerpos anticitrulinados o factor reumatoide, volver a pedirlos, porque de repente está en una fase muy temprana que todavía no salen positivos los anticuerpos, ¿no? Entonces, con eso hay que tener bastante cuidado. O de repente estás en tu SERU y solamente tienes acceso al factor reumatoide y no tienes a los anticuerpos anticitrulinados que son más sensibles. Entonces, de repente, pues, suplicar al paciente que por favor se haga estos exámenes en otro laboratorio para que pueda completar los exámenes que están faltando, que de repente en tu lugar no los tienes, ¿no? Entonces, si tú ya pides todos tus anticuerpos anticitrulinados, factor reumatoide, tus cuentas articulares, todo, entonces debería llegar a 6 puntos, que es la base para hacer el diagnóstico de la artritis reumatoide. En cuanto al diagnóstico diferencial de una artritis reumatoide, uno, desde el punto de vista de enfermedades del tejido conectivo, el lupus eritematoso sistémico. Los pacientes con lupus pueden tener compromiso de artritis, ¿no? En sus manos, en articulaciones pequeñas, con un patrón muy similar al de la artritis reumatoide. La única diferencia es que en la artritis reumatoide, generalmente sus pacientes tienden a hacer erosiones cuando pides una radiografía. En cambio, en lupus no hay eso, ¿no? Entonces, eso sería un diagnóstico diferencial. Otro diagnóstico diferencial sería la osteoartrosis del tipo erosiva. Existe una osteoartrosis que compromete las interplanicas distales y produce erosiones, tanto las proximales como las distales. ¿Te acuerdas de los nódulos de Bouchard y de Heiberberg? Pueden tener estos pacientes estos nódulos, pero además inflamación. Entonces, otro diagnóstico diferencial de la artritis reumatoide podría ser la osteoartrosis tipo erosiva, que compromete y que produce dolor, inflamación en las articulaciones. ¿Y las artralgias también? ¿O ya Las no? artralgias solamente significan dolor, más no claro. inflamación. Entonces, si tú pones artralgias, significa que ese paciente viene a la consulta porque tiene dolor, pero cuando tú examinas no encuentras ninguna articulación inflamada, hinchada. Es decir, no hay calor, no hay rubor, no hay limitación funcional. Y cuando tocas la articulación solo hay dolor, pero no encuentras líquido en la articulación. Entonces no hay sinovitis. Entonces solo sería artralgia. Ahora, lo importante en una artritis reumatoide es que tú encuentres inflamación en la articulación. Bien claro te dicen los criterios, tiene que haber inflamación.
¿Esas dos patologías nomás o habrían más patologías que...? Bueno, de las que son más frecuentes. Ahora, recuerda que hay tantas patologías raras y extrañas, ¿no? Pero de lo más frecuente, siempre pensar que puede ser un paciente con lupus, con compromiso articular, o puede ser un paciente con osteoartrosis en Gracias, manos. doctor. Otra pregunta, por favor. Un paciente que ya tiene el diagnóstico y tiene el tratamiento y más o menos está cumpliendo el tratamiento 2 años, pero en los exámenes que se le hacen puede ser que salga todos los marcadores negativos de la artritis reumatoide, pero sigue. ¿Cómo se procede en este caso? ¿O es posible eso? Manda, la clínica manda, ¿sí? Hay pacientes que tú los examinas y ellos se mueren de dolor, ay, no, no, me duele, y bueno, y también está hinchada la articulación, y cuando le pides los parámetros, puede que velocidad de cementación y proteína C reactiva estén normal, ¿no? Entonces, lo que manda ahí es la clínica. Tu examen clínico es el que manda ahí. Gracias, doctora. Un favor, delegada. Delegada. Sí, doctora. Sí, doctora. Tómale el pantallazo, por favor. Aunque creo que yo soy la que tengo que tomar el pantallazo, pero